Capítulo 1. Poder Ejecutivo. Es la organización del Gobierno Nacional puesta al servicio de los intereses de la nación y que ejerce las funciones de gobierno del país. Está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos, programas y empresas de propiedad del Gobierno Nacional. Además, están los organismos constitucionalmente autónomos y los reguladores. Las entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo se organizan e integran en un régimen jerarquizado sobre la base de funciones y competencias afines. La Presidencia de la República. El Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Sus atribuciones y funciones están establecidas en la Constitución y en la ley. El mandato presidencial es de 5 años sin que exista reelección inmediata. Para ser elegido presidente se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. El presidente se elige por sufragio directo. Es elegido él o la candidata que obtiene más de la mitad de los votos en la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. El Consejo de Ministros, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada titular de los ministerios en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Está conformado por ministros y ministras nombrados por el Presidente de la República, conforme a la Constitución Política del Perú, quienes no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios. En la organización del Consejo de Ministros tenemos el Presidente de la República, que actualmente está conformada por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. También al Presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva Arévalo. Y por último, la composición del Consejo de Ministros del Perú, que está conformada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Educación, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Como tercer punto tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, que es la encargada de coordinar las políticas públicas en las entidades de los 3 niveles de gobierno y las relaciones con los demás poderes del Estado y los organismos constitucionales. Estas las hacen con eficiencia y eficacia, además de promover el cambio para contar con un Estado moderno, articulado y descentralizado, esforzándose así en generar confianza en la población e incrementar la competitividad. Como cuarto y último punto tenemos a los ministerios. Los ministerios son departamentos o divisiones del gobierno del Estado. Cada ministerio es una parte funcional del gobierno y tiene un responsable. Se le denomina ministro. La máxima autoridad y a quien le responden los ministros es el presidente del gobierno. Actualmente contamos con 18 ministerios que son el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Cultura, de Defensa, de Salud, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Economía y Finanzas, de Educación, de Energía y Minas, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. Poder Legislativo. Es un órgano político colegiado integrado por 130 personas elegidas democráticamente por un periodo de 5 años. El Congreso es el lugar principal y público del debate político en el que las opiniones y actuaciones de los representantes trascienden a la sociedad a través de la implementación de estas decisiones políticas. Las funciones. Según el ABC legislativo, afirma que este poder cuenta con 3 funciones principales, las cuales son función de representación, función legislativa y función de control. La función de representación es la principal función de este poder, ya que por medio del voto directo se elige a un representante de nuestro distrito electoral local, quien planteará nuestros intereses ante el Congreso de la Unión y asambleas locales. La función legislativa. Esta función está a cargo de un órgano denominado Congreso o Parlamento. Consiste en la formulación o producción de normas jurídicas que se aplican a los habitantes de un estado. Los productores de esta función, leyes o decretos, pueden ser de 3 tipos:
los cuales son procedimiento ordinario, de reforma o constitucional y especial. La función de control. Esta función puede ser ejercida tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. El Congreso de la Unión desempeña esta función de manera preponderante, pues cuenta con facultades para inspeccionar, analizar, comprobar, examinar, registrar, revisar, intervenir y verificar el funcionamiento de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo. Las funciones de los congresistas. Según Falvi, afirma que la institución parlamentaria tiene una primera e histórica responsabilidad, la creación de la ley. Asimismo, cuenta con otras funciones principales. Control parlamentario sobre los actos de gobierno. Administración pública en general. Servir, legislar, fiscalizar y representar los intereses y aspiraciones de la nación. El Poder Judicial del Perú es un organismo autónomo de la República del Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones que ejercen la potestad de administrar justicia que en teoría emana del pueblo. Está encabezado por el presidente y por la Corte Suprema de la Justicia de la República del Perú, que tiene competencia en todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo conforman las Cortes Superiores de Justicia con competencia en todo un distrito judicial. El tercer nivel es formado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente provincial. Luego se encuentran los juzgados de paz letrados con competencia distrital y finalmente los juzgados de paz no letrados encargados de resolver asuntos judiciales sencillos. Entre las funciones que desempeña el Poder Judicial se encuentra el ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial, dictar su propio reglamento interno, conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine, conocer y resolver en instancia original los habeas corpus sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales, conocer y resolver sobre inconstitucionalidad, conocer y resolver en el recurso de casación, supervisar los institutos de detención y reclusión, y entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre estos y los municipios. Por último, son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia de la República, las Cortes Superiores de Justicia en los respectivos distritos judiciales, los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas, los juzgados de paz letrados en la ciudad o población de su sede y los juzgados de paz. En conclusión, en términos generales, los poderes del Estado son tres, los cuales son Poder Ejecutivo, el cual es el organismo del Estado que se encarga de ejercer las funciones del gobierno del país, el Poder Legislativo, que es un órgano político el cual está conformado por 130 congresistas y una Cámara unicameral, y el Poder Judicial, el cual es un organismo autónomo de la República encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. El Poder Judicial está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministros. El Poder Legislativo consta de las siguientes funciones, que es la representación legislativa y de control. El Poder Judicial cuenta con los siguientes órganos: Juzgado de Paz no letrados, Juzgado de Paz letrados, Juzgados especiales y mixtos, Corte Superior de Justicia y Corte Suprema de Justicia.